lugar quisiera agradecer a Axio pues, estar con vosotros. Espero que no nos aburra mucho con el tema de la ciencia y la vida. Es un tema interesante y yo sobre todo lo que me gustaría es que sacáramos, como quien dice, premisas globales de lo que sería una due diligence, ¿no? Entonces, más que focalizarnos, lo que estamos utilizando, me gustaría que vierais la ponencia en este sentido, es utilizar las ciencias de la vida como un ejemplo de un mercado hiperregulado y que esa regulación impone ciertas restricciones, ¿no? Estamos hablando antes con un partícipe y claro, hay otros sectores que también son hiperregulados, por ejemplo, en el energético. O sea, el energético es un mercado súper regulado porque normalmente las plantas que producen energía pues son peligrosas, excepto pues, las fotovoltaicas. Pero cada una tiene sus peligros, ¿no? Pues estos son peligros para la población, la salud humana son potenciales peligros para un paciente. Entonces, como son tareas que son hiperreguladas, hay una estructura de regulación gubernamental y esto impone una serie de procesos internos para conseguir la aprobación de un producto. Lo mismo ocurre con una planta energética. Conseguir la aprobación de una planta energética, imaginémonos una central nuclear, que en estos países, en nuestro país está denostado, pero que en otros países se están construyendo, pues no es trivial conseguir la aprobación de una planta nuclear. Entonces me gustaría que utilizáramos la ciencia de las ciencias de la vida como ejemplo, pero que intentáramos sacar conceptos generales, ¿no? Porque al final las ciencias de la vida es un ejemplo de cómo se utiliza la ciencia para conseguir rendimientos económicos. Y este es el objetivo de una compañía de biotecnología, obtener rendimientos económicos, ¿no? Como yo bien dijo, bueno, yo soy científico, estuve 4 años en Esteve, en Licensing Out, y luego estuve en Capital Riesgo, y desde 2008 pues estoy en Metasbio. Entonces, Metasbio es una pequeña consultora que lleva bastantes años en el sector, fue fundada en el 2004, y nosotros hicimos, por ejemplo, la primera ampliación de 8 millones de euros de Genetrix, una compañía señera en el sector. Hicimos la ampliación de capital de Lactes de 1 millón de euros. Más recientemente estamos sacando Alchemical Map, estamos haciendo el roadshow de Bioingenium, tenemos la mitad de la ronda ya cubierta, estamos haciendo otra compañía que se llama Immunostep, también estamos haciendo la ampliación de capital. Bueno, sabemos lo que supone una ampliación de capital. Y como nosotros presentamos muchos proyectos e inversores, una línea tangencial de negocio es que los inversores nos piden que hagamos las due diligence. Entonces nosotros hemos trabajado pues, para Clave Mayor, Corporación Can, hicimos la due diligence de Cristax para Horizon, Cepides, Inverred, Fundación Marcelo Innovatiu, Fundación Barrié de la Maza, Innocash, etcétera, etcétera. Nosotros estamos afectados por el Innocash. Entonces, me gustaría empezar. ¿Cuál es el objeto de una due diligence? Normalmente es para buscar financiación. O sea, normalmente la hace el comprador, como quien dice. Entonces, pues por ejemplo, si tú quieres hacer out-licensing en pharma, en fase 1 o fase 2, pues estás buscando una compañía que se haga cargo del resto del desarrollo. Y eso es una forma de financiación. Si quieres hacer una ampliación de capital, pues estás buscando financiación para la compañía. ¿Vale? En general, eso es el otro caso donde se hace un due diligence, por supuesto, es en la adquisición de compañías, que en ese caso no es tanto una búsqueda de financiación, sino una cosa de M&A, un proceso de M&A, ¿no? Pero hay que tenerlo claro. Normalmente las due diligences tienen un objetivo muy claro, buscar financiación. Y me gustaría empezar con porque siempre vemos noticias hiper positivas del sector en biotech en España, y me gustaría pues recordar un poco lo que es este sector. Pues en España en ciencias de la vida e innovación, pues por ejemplo medicina y salud son 5%, biotecnología un 0,8%. Estos son datos del ASCRI, no son del informe Acevío, sino es de la Asociación de Capital Riesgo Española. Y por ejemplo otros servicios pues un 34%. O sea, dinero en España hay, lo que no va es a la innovación.
Por ejemplo, si comparamos esto ya datos con la EFCA es de European Association of Venture Capital, pues en ciencias de la vida estábamos viendo que había un 5% y un 0,8%, más o menos medicina y 0,8% biotech, pues aquí estamos hablando de un 30%, 6 veces. ¿Por qué? Porque las ciencias de la vida tradicionalmente son de las inversiones más rentables. Hay que aguantar el tirón, hay que aguantarlo. Entonces, de las inversiones más rentables. ¿Tienen riesgo? Por supuesto. Entonces nosotros estamos en una cultura de aversión al riesgo que no se contrasta con lo que ocurre fuera. Es una particularidad del mercado hispánico. Para un emprendedor, ¿qué consecuencias tiene? ¿Se financian proyectos en España, en Cataluña? Sí, se financian. ¿Se financian a través del capital riesgo? En general, no. Solo una pequeña parte va a capital riesgo. Y por eso me gustaría avisar a los emprendedores que hay que empezar a buscar otras oportunidades, por ejemplo, Family Offices, MAP, Mercado Alternativo Bursátil, los inversores industriales, comercialización temprana y modelo mixto. Hay que reabrir la famosa discusión de que si servicio o producto. Desde el capital riesgo nosotros habíamos dicho que producto, solo producto, solo producto, solo producto, servicio no. Hay que reabrir el debate. Hay que buscar la viabilidad económica de la compañía, más que la creación de valor. Entonces, bueno, esto os lo pasarán. Due diligence. ¿Sabéis de qué viene el término due diligence? ¿Alguien tiene una idea? Viene del inglés. Diligence, diligencia, due, de vida. Quiere decir debida diligencia. Y esto es un poco lo que es el espíritu de una due diligence, ¿no? O sea, si hay un inversor, tiene que luego tener la debida diligencia de averiguar si lo que se les ha contado es cierto. Al final se cuenta una historia. Todos contamos historias, ¿no? Cuando escribes un business plan, estás contando una historia. ¿Y cuál es el objetivo de la historia? Que inviertan en tu compañía. Cuando estás haciendo una due diligence o presentas un proyecto para una due diligence, estás contando una historia. ¿Cuál es el objeto? Que inviertan en tu proyecto. Y cuando haces la due diligence, quieres contrastar si la historia es cierta, ¿no? Pues efectivamente, pues lo que comentaba, ¿no? Contrastar que los datos presentados se ajustan a la realidad. Sí, es bastante sencillo, ¿no? Tipologías de inversión, de inversor. Esto es importante porque, claro, según qué tipología de inversor lo presentes, ellos prestarán especial atención a aspectos distintos. Por ejemplo, si nosotros presentáramos un proyecto a un inversor financiero, esto podría ser capital riesgo, family offices, podría ser capital riesgo público, semiprivado, privado, podrían ser fundaciones y también podrían ser inversores industriales que no tienen especialización técnica en este sector. Por ejemplo, hay muchas farmas que tienen instrumentos de capital riesgo. Y esto lo verían como una inversión financiera. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos inversores? Pues obtener plusvalías. ¿Cómo se genera la caja? Se genera la caja vendiendo la compañía. Normalmente. Rendimiento económico en capital riesgo. Oye, pues buscamos rendimientos y que normalmente se consigue mediante la venta de la compañía o la salida a bolsa. ¿Cuál es el foco de la due diligence? Entonces, en este caso, normalmente, ¿cuál podría ser el foco de un inversor? ¿Validar la tecnología? ¿Estáis de acuerdo? ¿Balance? Pero sobre todo, ¿qué más? Rendimientos económicos. ¿Qué son los rendimientos que estarías buscando? Ventas. Estaríamos validando las ventas, sobre todo. El balance, en un proyecto pues de I+D, a veces no hay balance. En unas compañías sí, pero sobre todo lo que estaríamos validando no es el balance existente, sino los balances futuros. Las previsiones financieras, la cuenta de resultados, el free cash flow. Todo esto. Pero ¿cuáles son los elementos clave de un free cash flow? Ventas y gastos. Hay
que validar las ventas y hay que validar los gastos. Y, obviamente, un inversor que validará el riesgo. ¿Cómo se hacen las previsiones de ventas de estos proyectos? Se ajustan al riesgo y se descuentan. ¿Un inversor industrial tendría las mismas premisas? Portfolio. ¿Pensáis que la percepción que tendrá del riesgo será distinta frente a un inversor industrial? Lo conoce más. Entonces tendrá una percepción fundamentalmente distinta. Respecto de las ventas, ¿vosotros pensáis que habrá un esfuerzo tan fuerte en validar las ventas que habéis previsto? ¿Por qué? Conoce el mercado. De hecho, posiblemente te podría hacer unas ventas mucho mejores que las que has hecho tú. O sea, empezamos a detectar diferencias. Y esto es muy importante, porque al final tenemos que contar una historia que es un traje a medida. Un traje a medida para cada inversor. Entonces, los inversores financieros son fundamentalmente distintos que los industriales. Y el traje es fundamentalmente distinto. Porque esto al final, al contar una historia, estamos diseñando un traje de alta costura. Entonces, estamos de acuerdo en que el inversor industrial verá el proyecto de una forma distinta. ¿Qué le importará al inversor industrial? El producto. La patente es una forma de conseguir exclusividad de mercado. Es un vehículo, pero no es lo que genera el ingreso. ¿Qué se evalúa en el producto? ¿Puede realmente cubrir las necesidades del mercado? Y esto es lo que le preocupará al inversor industrial. Porque el industrial querrá meter ese producto, lo querrá meter en sus redes de ventas y querrá venderlo. Efectivamente, eso es lo que querrá ver el industrial. Y el foco de la due diligence irá en ese sentido. Temas de riesgo, poco. ¿Por qué? Porque conocen el riesgo mucho mejor que nosotros, que la compañía. Temas de ventas, las podrán elaborar mucho mejor. Costes de desarrollo, te podrán hacer una previsión de costes de desarrollo mucho mejor. ¿Qué tipos de due diligence nos podemos encontrar? ¿La due diligence se hace formalmente con un data room o es un proceso gradual? Gradual. ¿Estáis de acuerdo? O sea, por ejemplo, si un emprendedor presentara el típico proyecto de una startup, pues al Inverredi de turno, al Sodena de turno o al Clave Mayor de turno, a medida que se va haciendo la cata, ¿se podría llamar esa cata una due diligence? Sí, porque viene un equipo de gente que evalúa todo el proyecto y determina si todo esto es cierto. No sé si habéis estado en estos procesos, pero son procesos que pueden durar 3 meses, con nosotros en Nayeti con entrevistas diarias, no diarias, semanales. O sea, cada lunes teníamos, pues, fijamos un día con la compañía, cada lunes sabíamos que teníamos, pues, al horizonte de turno, y cada lunes, ¡brum!, checklist. 3 días de antelación, respuesta a los checklists. Analizábamos las respuestas, segundo lunes de la semana siguiente, el miércoles, otro checklist. ¡Brum!, sí, pum, pum, pum. Y vamos por temas sectoriales. ¿Esto es una due diligence? Sí. ¿Sabéis lo que es un data room? Nosotros los hicimos en Esteve. Nosotros hacíamos licensing out. Entonces hacíamos todas las presentaciones de oportunidad de mercado, bla, bla, bla. Evaluaban el proyecto, vale. ¿Es esto cierto? ¿Qué hacía la farma para saber si es cierto? Equipo de 15 personas, guayes, desembarco en Esteve, un cuarto como la sala de como esta sala, con un proyecto, por ejemplo, la CISO, que tenía pues 80 archivadores de estos gordos con documentos, 80 archivadores, como vienen 15 personas en duplicado, 3 días ahí haciendo preguntas. ¿Se firma un acuerdo de confidencialidad específico para la data room? Sí. No puedes ni fotocopiar, ni copiar con la cámara, ni escanear, ni nada. ¿Por qué? ¿Qué se enseña ahí? ¿Qué se enseña en el data room? Todo. ¿Qué incluye todo? Cuentas anuales, actas del Consejo de Administración, auditorías, licencias, propiedad intelectual, todo. ¿En Pharma se enseñan las cuentas anuales de Esteve? No. Pero se enseña
todos los final reports de todos los ensayos, todos los quality analysis, todas las patentes, todo, sí. ¿Es información hiperconfidencial? Sí. Por eso hay un CDA específico para el data room. ¿Cómo se hacen las preguntas? No se hacen oralmente, se hacen por escrito. Nosotros teníamos un formulario donde se escribía la pregunta, se llevaba internamente al equipo, el equipo tenía tiempo para preparar la respuesta, porque las respuestas no son automáticas y nadie espera una respuesta en caliente, y al cabo de media hora, 2 horas, 3 horas o el tiempo que hiciera falta, se respondía. ¿Por qué se hacía por escrito? Porque es un proceso hipercontrolado. La inversión, la due diligence formal, requiere una inversión importante tanto por la compañía evaluada como la evaluadora. Sí. Es fácil, es barato traerse a 15 tíos de Washington que los sacas de sus labores habituales, que vienen pues de desarrollo clínico, de desarrollo regulatorio, de patentes, no sé qué, los traes a España, pierden 2 días de viaje. ¿Es esto barato para la compañía que invierte? No. Entonces, esa percepción de que tienen muchas de compañías, de que la due diligence se hace para aficar el NAS, no es cierta. No es cierta. Yo me lo he encontrado. Es que aquí vienen a chusmear. No. Si hacen esto es porque tienen un interés cierto. ¿El hecho que lo hagas te garantiza el éxito? No. De hecho, en Pharma, la tasa de éxito de due diligence es el 20%. ¿Vale? ¿Por qué fallan estas due diligences? ¿Fallan porque la compañía ha mentido? No. ¿Pero una compañía es blanco y negro? No. ¿Un proyecto de Pharma es blanco y negro? No. ¿Son los gatos pardos? Sí. Todos los gatos son pardos. Unos son claros y otros oscuros. Entonces, depende mucho de la percepción que tengan y que consigas proyectar de tu proyecto. Por eso al final digo que estás contando una historia. Tienes que contarla de la forma más realísticamente posible, más realista posible, pero también más favorable, pero siempre soportada. Porque si cuentas una historia que luego, cuando viene la due diligence, pues no se constata, difícilmente van a invertir en tu proyecto. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una due diligence de un producto farmacéutico, ¿qué aspectos serían importantes? ¿Estaríais de acuerdo en que las previsiones de ventas sean importantes? ¿Estaríais de acuerdo que el racional, ¿sabéis lo que es el racional? Racional es una, bueno, todo estas son acrónimos, son palabras inglesas que se utilizan en el mundo de las due diligence, y quiere decir cuál es la hipótesis por la cual el producto va a funcionar. Estos productos hay que tener en cuenta, por ejemplo, que son productos que tienen un tiempo de desarrollo muy largo. Entonces, de hecho, cuando se compran, no están en el mercado. Y falta mucho para llevarlos al mercado. Entonces, por una parte los compras un poco más baratos porque falta mucho para llegar al mercado, pero el riesgo es muy alto. Entonces, uno de los aspectos que se presta mucha atención es la hipótesis por la cual el producto va a funcionar. ¿Vale? Perfil competitivo del producto. Está claro que esto va a ser fundamentalmente importante para las industrias farmacéuticas o las industrias energéticas. Sí. ¿Por qué? Porque tienen que coger ese producto y tienen que ponerlo en el mercado. Resultados de investigación, plan de desarrollo. ¿Por qué es importante el plan de desarrollo? Te da 2 elementos críticos para este tipo de proyectos. Y el riesgo. Importantísimo evaluar el plan de desarrollo. Previsiones de ventas, propiedad industrial y acuerdos de licencia. ¿Mirarías el acuerdo de licencia? Por ejemplo, si hay licencias, sí. ¿Cómo se hacen las due diligences de propiedad industrial en España? De licencias en España, no de propiedad industrial. ¿Quién las hace? Es cierto, ¿se podría generalizar de que las due diligences de acuerdos de licencia las hacen los abogados? ¿Y qué respuesta obtienes de un contrato de los abogados?
Te pueden decir, vale, todas estas cláusulas son legales, etcétera. Te pueden decir si el proyecto, si las premisas básicas del acuerdo son lesivas para la compañía, en términos de royalties, en términos de milestones, en términos de upfronts, no. Aquí nos focalizamos mucho en el continente, pero no nos focalizamos en el contenido. Miramos si hay patentes, pero no las analizamos bien. Miramos si hay acuerdos de licencias, pero no vemos si los términos económicos de esos acuerdos son buenos o malos. Y esto es muy importante, porque esto afecta directamente al valor. Estudio de mercado. ¿Qué buscaríamos en el estudio de mercado? Esto es un proyecto de farma, ¿eh? Entonces, como veréis, las due diligence en realidad son un poco técnicas. Bueno, son muy técnicas, pero la técnica tiene que justificar la previsión de ventas. O sea, la ciencia tiene que justificar, la ciencia sirve para justificar esos potenciales de ventas. Aquí no estamos haciendo una investigación académica. Aquí estamos desarrollando un producto que tiene que ser vendido. Y esto es uno de los principios que me gustaría que sacáramos. En las due diligences, cuando se evalúa la tecnología, cuando se evalúa la ciencia, el objetivo básico no es tanto, oye, pues sabemos mucho más de este aspecto de ciencia. No, no. Esta ciencia sustenta el perfil competitivo del producto. El perfil del competitivo del producto puede dar previsiones de ventas razonables, puede servir para generar una caja importante para la compañía, y esto es lo que sirve para la investigación. Y eso es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos las due diligence, es lo que miramos. Entonces, desde un punto de vista farmacéutico, se habla de necesidad médica no cubierta. Esto es la oportunidad de mercado. Como en medicina estamos tratando a pacientes, si hay una necesidad médica no cubierta, quiere decir que hay una oportunidad de mercado. Pero el término necesidad médica no cubierta lo podríamos sustituir por oportunidad de mercado. ¿Cuál es el problema no resuelto? ¿Cuál es la oportunidad? ¿El producto que se propone resuelve estos problemas? ¿Cómo los resuelve? La pregunta es, ¿hasta qué punto las resuelve? Porque al final, en la medida que resuelva más o menos bien el problema, tendremos una cuota de mercado más o menos bien, hipotética. Luego todo el mundo sabe que las fuerzas de ventas en realidad es la principal palanca para conseguir cuota de mercado. Pero si tenemos un producto que es un desastre, pues difícilmente conseguiremos una cuota de mercado interesante. Si tenemos un buen producto, tenemos una oportunidad de conseguir una cuota de mercado importante, si tenemos un buen producto. No quiere decir que lo consigamos, pero por lo menos tenemos esa oportunidad. Entonces, cuando se mira el escenario competitivo, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que comparar este producto con otros, ¿no? Tenemos que compararlo con los existentes. Pero si el producto se tarda 10 años en desarrollar, ¿basta compararlo con los productos existentes? No. Tenemos que hacer el triple salto mortal y compararlo con los productos que se están desarrollando. ¿Es fácil obtener datos de productos que se están desarrollando? Esto es una de las grandes diferencias con Pharma. En otros sectores, las compañías, los planes de desarrollo, todo esto es muy opaco. El sector energético, informático, no sabemos lo que está haciendo Microsoft. No sabemos qué nuevo detergente está desarrollando Henkel. No sabemos qué nuevo dispositivo de taladrar la corteza terrestre para sacar petróleo está desarrollando una alta ingeniería. ¿Se puede obtener esto en Pharma? Sí. O sea, es curioso porque la gente percibe el sector de biotech y de Pharma como un sector de alto riesgo, muy difícil de analizar, de esto, pero de hecho es uno de los sectores más transparentes en términos de información. De hecho, hay tablas estándar, por ejemplo, de riesgos de proyectos. ¿Por qué hay tanta información en Pharma? Por dos razones. Primero, ¿las grandes farmas cotizan? Sí.
¿Hay productos que venden 5.000 millones de dólares en las Big Pharma? Sí. ¿Estos productos son analizados por los analistas de inversores, los analistas de bolsa? Sí. ¿Cómo venden las farma sus potenciales de crecimiento a analistas de inversión? Analizando el pipeline. Y enseñan el pipeline. Enseñan. Y es público. Y luego, la otra razón es que hay una serie de farmas, en las cuales Steve estaba, que han formado un grupo que pasan sus datos de eficiencia en desarrollo, pasan sus datos en costes de desarrollo. Y esto es muy importante porque te ayuda. Las farmas entonces tienen un cuerpo, un volumen de datos homogéneo que se ha obtenido de la misma forma y ha sido analizado de la misma forma, que te permite obtener ratios, te permite obtener datos estándar. Y luego hay analistas que se pasan años y años y años estudiando esto. En concreto hay uno muy famoso que es Dimasi. ¿Vale? Pues de hecho, curiosamente, la farma es uno de los sectores más transparentes. Lo mismo ocurre con biotech. Esto no ocurre en el mercado energético, por ejemplo, es muy opaco. Y en otros sectores, vamos, nada. Automóvil, el sector automóvil. ¿Cuántas compañías sabemos que están desarrollando el coche eléctrico? Es una caja negra. Entonces, productos competitivos, pipeline en desarrollo y mercado. Tamaño de mercado, previsiones de crecimiento, constant annual growth rates, referencias. Cuando se habla de mercado, basta con hacer una hipotética referencia al mercado. Hay que contrastar las posibles ventas de tu producto con ventas reales de productos equivalentes. Por supuesto. Tendencias de mercado. ¿Cuál es la importancia de las plataformas tecnológicas en estos sectores de alta innovación? Pero, por ejemplo, cojamos Movistar. ¿Cómo ha crecido la antigua Telefónica? ¿Cuáles han sido los dos cambios fundamentales que han permitido al monopolio estatal de telefonía convertirse en una gran compañía multinacional? Ha habido un cambio comercial y un cambio de plataforma. Primero hubo una internacionalización, cambio de mercado. Pegamos el salto a internacionalización. Porque claro, ¿qué ocurría? Telefonía fija en España, monopolio estatal. ¿Podía crecer la compañía? ¿Podía romper el corsé? No. ¿Cómo se rompe el corsé? Dando la internacionalización. ¿Cuál es la otra forma de volver a romper el corsé? Telefonía fija, móvil, plataforma tecnológica. Las plataformas tecnológicas en algunos sectores son las formas de hacer crecer el mercado. Porque si no, son mercados que no crecen. En industrias tradicionales como la telefonía, servicios y tal, son mercados que te puedes encontrar con crecimientos bajos. ¿Cómo se crece el mercado? Plataforma tecnológica. Y es lo que hizo Telefonía, Telefónica Móvil. Entonces, luego, ¿hay sectores que están muy concentrados sectorialmente? Está todo, hay sectores muy concentrados y hay sectores muy dispersos. ¿Cómo es la situación real? ¿Alguien conoce sectores muy concentrados? ¿Textil? Por ejemplo, ¿alguien sabe cuántas compañías en el mundo producen pantallas de estas táctiles para ordenadores? ¿Cuántas? ¿10? ¿15? ¿30? ¿Cada proveedor, cada compañía de móvil produce sus pantallas? No, de hecho hay dos. ¿Cuántas compañías hay que elaboran, que diseñan nuevos procesadores para ordenadores? Pues quizá dos también. Son mercados muy concentrados. Entonces, si tú quieres trabajar bajo la premisa que estás desarrollando un proyecto y que se lo quieres chutar entre comillas, licenciar a uno de estos proveedores, ¿es relevante saber hasta qué punto está concentrado el mercado? Hombre, pues yo pienso que sí. Porque en la medida que esté más concentrado, las probabilidades de éxito que tengas son quizá menores, ¿no? Porque estás jugando con dos cartas. En Pharma hay muchos más que dos proveedores, infinitamente más.
En diagnóstico, ¿cuántas compañías grandes de diagnóstico hay? Farmas pueden haber 10 multinacionales, 20 farmas regionales y tropecientas mil farmas nacionales, biotech, etc. ¿Cuántas compañías de diagnóstico hay relevantes? 5. Oye, pues es relevante. Y esto también pone en riesgo el proyecto. Porque si la base del modelo de negocio es licenciarlo, hay que entender que las tasas de éxito, en la medida que el mercado esté más concentrado, por una cosa puramente estadística, porque si lo enseñas a menos gente, pues serán menores, porque a veces puede ser binario. Entonces, finalmente, la competencia. Hay que mirar muy bien el tema de la competencia. Normalmente se ciñe uno a la misma indicación, al mismo producto, y evaluamos productos muy similares. Y esa es la competencia. ¿Esa es la competencia real del producto? No. ¿Podríamos definir que la competencia real del producto es cualquier forma de resolver ese problema? Sí, si un producto está resolviendo un problema, cualquier forma de resolver ese problema sería competencia. Podemos encontrarnos que a veces tú tienes un producto y que la competencia real no sea otro producto, sino son servicios que están haciendo otras compañías. Sí. ¿Es una competencia relevante a analizar? Sí. ¿Por qué? Porque en realidad te está diciendo que el mercado es mucho menor. Es un mercado potencial hipotético, pero si el 80% son consultoras que te están haciendo un servicio, el mercado efectivo que tú tienes para tu producto es mucho menor. Racional. 2 pinceladas para el racional, entender la hipótesis. Si nosotros decimos que tenemos una célula fotovoltaica que es mucho más eficiente, hay que entender por qué. ¿Por qué es mucho más eficiente? ¿Por qué es mejor que las existentes? ¿Por qué un producto terapéutico para farma va a resolver un problema que 800.000 productos que se llevan 30 años desarrollando no ha resuelto? ¿Por qué el nuevo microprocesador va a ser mucho más eficiente? Porque al final esto es la premisa que te permite conseguir ventas. ¿Es esto un aspecto crucial? Sí. También hay que entender que, por ejemplo, cuando esto es especialmente importante en productos de maduración lenta. ¿Por qué? Porque el testado del mercado tardará en llegar. O sea, si tenemos un producto de ventas más o menos razonables, pero no muy elevadas, y de maduración rápida, los sectores con maduraciones rápidas frecuentemente tienen rotaciones elevadas, mientras que los productos de maduración lenta tienen rotaciones mucho más lentas. Eso quiere decir que puedes tener exclusividad de mercado mucho más tiempo. Pues, por ejemplo, si tú tienes un producto que está a punto de llegar al mercado, pero que no se ha testado, pero solo le falta 6 meses, oye, pues quizá te lances a la piscina. Sobre todo si el costo de desarrollo que tengas que hacer no es muy elevado. Pero si esto lo aplicas pues, para un nuevo dispositivo médico, para un producto farmacéutico, hay que entender muy bien esto. Por otra parte, también las agencias regulatorias querrán saber por qué esto funciona. Si no, lo van a probar. Y esto ocurrirá en el sector industrial. O sea, las agencias regulatorias, si tú no diseñas pues, la famosa planta esta de fusión nuclear, no fisión, fusión, que en teoría va a ser la panacea y que nos va a resolver energéticamente al mundo occidental, porque es renovable en principio, pues hay que entender muy bien cómo esto funciona. Hay que entender cómo se consigue esa energía, cómo se contiene la energía para que no estalle lo que al final es una bomba nuclear, que está contenida en una planta. Oye, pues todo este mecanismo de acción, entender el racional del producto, cómo se controla, pues esto te lo van a mirar. Entonces, en producto farmacéutico esto se explica mediante el mecanismo de acción. Y en productos de diagnóstico se debe estudiar esta correlación con el mercado de la enfermedad. Entonces, esto es uno de los puntos críticos para un inversor industrial. Le importará menos las ventas, como hemos dicho, porque las podrá elaborar, pero esto sí que le prestará mucha atención.
muchísima atención. Y esto va a ser uno de los focos principales. Entonces aquí, un elemento, me gustaría introducirlo para que todo el mundo conociera esta herramienta. Hay una herramienta de marketing estratégico que se desarrolló en Pharma, que se llama el Target Product Profile, que es muy interesante. ¿Cuáles son los graves peligros que tiene el I+D? ¿Alguien los conoce? ¿Quién conoce cómo funciona el I+D en las compañías, tanto en academia como en compañías? ¿Y cuáles son los graves peligros que tiene el I+D? Si dejas a los investigadores, entre comillas, descontrolados. Y perdonadme la expresión, los que sois investigadores. ¿Cuáles son los grandes peligros? ¿Quién lo sabe? Uno, efectivamente. Y luego el segundo, sí, inventar cosas que no valen para nada. ¿Y esto? ¿Qué quiere decir qué queremos decir cuando dicen que no valen para nada? Elaborarlo desde una perspectiva financiera. Que no generan ventas. ¿Es esto bastante frecuente? Bastante, de hecho. Entonces hay que asegurarse que la investigación genera ventas. Entonces, el otro error, esto es lo que ocurre en la investigación académica. La investigación académica investiga con frecuencia cosas que no tienen sentido, que no hay una aproximación al mercado. ¿Cuál es el peligro de la investigación súper sofisticada en la industria farmacéutica? Os doy una pista, tenemos unas regulaciones súper detalladas de la EMEA, de la FDA, que nos dicen exactamente qué tienen que hacer. ¿En qué se va a focalizar el investigador? En cumplir los asuntos regulatorios. ¿Basta eso para que el producto se venda? No. Entonces, volvemos a cometer el mismo error. Producimos productos que no se venden, pero solo que esto lo hemos hecho súper bien porque hemos tenido en cuenta las agencias regulatorias. Pero el producto no se vende. ¿Cómo ha metido en cintura la industria farmacéutica a los investigadores? Entonces voy a dar dos pinceladas porque esto es una cosa que nosotros hacemos, pero ¿cómo lo haríamos conceptualmente? ¿Cogeríamos la necesidad médica no cubierta y analizaríamos esa necesidad médica no cubierta? Sí, es racional. ¿Analizaríamos los productos competidores que están en el mercado y los posibles futuros productos competidores para ver cuál es el hueco en mercado? Sí, es racional. ¿Qué más haríamos? ¿Sería razonable coger esos datos y empezar a diseñar experimentos que testen si esto es correcto o no? ¿Se podría decir, oye, para que nuestro producto sea comercialmente viable, tiene que ser el 30 o el 40% mejor que este producto existente? Sí. Esto es una herramienta para poner los deberes a la investigación. Si nosotros decimos, oye, tiene que ser 40% mejor que el producto actual. ¿Estos son datos que los investigadores luego puedan testar experimentalmente? Sí. Esto es un ejemplo de ciencia inversa. Y esto se puede aplicar a muchos sectores. La farma lo ha hecho porque tarda mucho en desarrollarse. Y estos problemas que todo el mundo tiene de eficiencia en la investigación, los tiene todo el mundo. Entonces, desde hace bastantes años se han implementado esta herramienta. ¿Qué se evalúa en una due diligence? ¿Se evalúa el racional? ¿Se evaluaría este documento? Sí. Se llama el TPP y esto sería otro de los focos de evaluación. ¿La industria farmacéutica evaluaría este documento específico? Sí. Te lo va a mirar, porque esto es lo que te dice si el producto se vende o no. Entonces, el TPP define los requisitos que debe cumplir un producto para que sea comercialmente viable. Por supuesto, tiene que ser aprobable por las agencias regulatorias, pero como hemos comentado, la aprobación es necesaria, pero no suficiente. Eso es el mínimo. Otro problema que tienen estas compañías, es difícil matar un proyecto de una compañía de investigación. Imagínate que tenemos los fundadores en la típica startup, que han sacado su niño de los ojos del laboratorio y lo han trasladado a una farma. Están desarrollando otro producto, pero lo ha hecho la compañía y no lo ha hecho el grupo académico. Los grupos académicos piensan que ellos son los mejores,
que los de la compañía pues, están vendidos al mercado, ese producto es difícil de matar. Imaginémonos que no es viable. ¿Para la compañía es difícil de matar? Sí. ¿Habrá una resistencia enorme por el grupo académico? Sí. ¿Se tiene que matar si no es viable? Sí. ¿Cómo se hace? Con datos objetivos. ¿Esto permite gestionar el portfolio de investigación? Sí. ¿Qué quiero decir con gestionar? Matar los proyectos no viables. Este documento, si está bien hecho, es difícilmente criticable. Todo es criticable. Pero entonces nosotros siempre lo decíamos, oye, criticad lo que queráis, pero tenéis que proponer algo mejor. Nosotros hemos hecho esto, estamos en exposición total, criticarnos. ¿Qué proponéis? Y esto es lo que hay que hacer con los investigadores. Nosotros pensamos que no es viable, por esto. ¿Qué proponéis? Y ahí es donde les pilláis. Entonces, esto es un foco de evaluación por parte de los inversores industriales. Resultados de la investigación. Se evalúan los resultados de la investigación, por supuesto. ¿Cuál es el foco de esa evaluación? Saber si estos resultados sustentan la viabilidad comercial de este producto. Y esto es en realidad lo que sirve para la ciencia. Y esto se evalúa también mediante el TPP. El TPP tiene una primera parte, que son las premisas básicas, y luego hay una segunda parte, que es la sustentación experimental del TPP. Entonces, si nosotros decimos que el producto es 30% mejor que la competencia, hay que demostrarlo. Y se puede demostrar en experimentos. Esto es lo que se evalúa. Entonces, no basta referirse a los productos que se están actuales en la competencia, sino que hay que meter productos futuros. En Esteves sintetizamos muchos compuestos de la competencia que iban a tardar 5 años en comercializarse para testarlos. Y los metíamos en los experimentos. Y no basta hacer la típica tabla de comparación bibliográfica. Cualquiera que haya trabajado con animales sabe que hay que hacerlo con experimentos donde los compuestos se administran al mismo tiempo, 10 minutos. O sea, porque hay mucha variabilidad. Los experimentos tienen que ser robustos. Las diferencias, los resultados tienen que ser estadísticamente significativos. Las muestras deben ser amplias. No basta 2 animales. La pregunta es, ¿los resultados soportan el perfil competitivo del producto? Plan de desarrollo. Pues las agencias regulatorias te dicen exactamente qué es lo que hay que hacer. Esto se puede volcar en un plan de desarrollo. Hay un problema. Muchas veces para vender un producto y ponerlo en el mercado a nivel internacional hay que hacer ensayos adicionales. No basta con los ensayos de la agencia regulatoria. Y aquí es donde normalmente las compañías subestiman los costes de desarrollo. Mi experiencia es que las compañías sobreestiman las ventas y subestiman los costes de desarrollo. Pero claro, si haces esto, se te hunde. Si no lo has hecho bien y luego tienes que bajar las ventas y subir los costes de desarrollo, la cuenta de resultados se te hunde. Por eso es tan importante hacerlo bien. Y muchos proyectos fallan por eso. Porque al final cuando pones premisas razonables, la cuenta de resultados no sale. Bueno, yo como siempre digo, la realidad tiene el mal gusto de imponerse. Entonces al final en la due diligence lo que hay que hacer es apuntar todos estos puntos. Se han subestimado las ventas, se han sobreestimado las ventas, se han subestimado los costes de desarrollo, faltan ensayos en el plan de desarrollo y se deben apuntar las desviaciones. Y una due diligence bien hecha te mira el plan de desarrollo y te apunta todas las desviaciones. Porque el plan de desarrollo te da 2 parámetros fundamentales, tiempo y coste. Coste de desarrollo. Y luego, si tenemos que volver atrás y repetir ensayos que se han hecho mal anteriormente, entonces los costes se te disparan. Hay que hacerlos bien a la primera. Previsiones de ventas. ¿Cómo se hacen las previsiones de ventas normalmente en la industria biotecnológica?
¿Alguien conoce el top-down? ¿Qué es el top-down? Es el mercado, por ejemplo, con cuotas de mercado. Por ejemplo, nosotros analizamos pues, los productos, pues el detergente, el Coral, pues su cuota de mercado ha sido erosionada frente al Fairy. Cuando los que éramos pequeños hace 30 años, pues el Coral era el detergente máximo de Henkel. Pues ahora ya, pues esas cuotas de mercado. Se pueden hacer modelizaciones. Bien. En la elaboración de las previsiones de ventas siempre hay cierto... ¿Pero cómo se hace? Pues en industria farmacéutica se empieza con las prevalencias, las incidencias, porcentajes diagnosticados, y a partir de esto empiezas a conseguir una cuota de mercado. Porcentajes diagnosticados y porcentaje tratado. La gente siempre piensa que la población de enfermos es la que va a ser tratada. Mentira. Hay muchos países donde solo se trata el 10% o el 5%. ¿Qué países serían estos? China. Todo el mundo te dice que en farma es un gran mercado para la industria farmacéutica. Sí, hasta cierto punto sí. Tiene una población de 1.000 millones. Vale. ¿Cuál es la población real que puede recibir tratamiento médico de calidad en China? 200 millones. Caso peor aún en la India. 0,1% de la población. Me lo invento, pero no me alejaré mucho. Cualquiera que haya ido a la India lo habrá visto. Estos países emergentes tienen muchos problemas, porque no hay reembolso. Pero bueno, hay que empezar, y en esos países tendríamos incidencia de enfermedad, no sé cuántos millones, porcentaje diagnosticado, el 1%. ¿Por qué? Porque no hay asistencia médica. Porcentaje tratado, pues el otro 1%. ¿Por qué? Porque no hay reembolso. Pues no es inmediato que toda la población diagnosticada o de la enfermedad vaya a ser tratada. Y esto impacta en las ventas. Y por supuesto, hay que hacer un estudio de precio, porque esto te da poblaciones de pacientes, pero hay que saber por cuánto se puede vender esto. Eso es el bottom-up. Ah, y otro gran error que yo he visto infinidad de veces en los business plans. Entonces, las previsiones de ventas de Pharma, pero podría ser de Microsoft. Bueno, Microsoft no, porque es un poco especial. Pero imaginémonos que tenemos una compañía, una Nokia hace 15 años. No ahora. Acabas el desarrollo en 2023. Y haces, vamos a ir al mundo entero. Se puede hacer ir al mundo entero. Pero se hace en un año. Porque todo el mundo siempre pone cuota de mercado tal, oye, pues tantas ventas. No. Microsoft lo podría hacer ahora, en un año. Pero Nokia, por ejemplo, cuando empezó en los hace 15 o 20 años, ¿empezó inmediatamente vendiendo en el mundo entero? No. Empezó pues en Finlandia, luego llegó un contrato con alguna compañía que se lo chutó pues para Europa, etcétera, etcétera. Esto ocurre. Hay que hacer unas previsiones de ventas razonables donde el lanzamiento internacional sea escalonado, porque si no, no es creíble. ¿Qué ocurre con esto? Te baja el valor. ¿Vale? Te baja el valor del proyecto. Ventas suelen estar sobredimensionadas y los costes subestimados. Y esto valida el equipo. De hecho, los inversores ven el proyecto como un reflejo del equipo. Se utiliza para evaluar al equipo, de hecho. Y si todo esto está mal hecho, quiere decir que el equipo no es bueno. Si esto está bien hecho, el equipo es bueno. Propiedad industrial, oye, pues yo las due diligence de patentes que he visto yo las llamaría superficiales, de hecho, honestamente. ¿Y qué se evalúa? ¿Hay patentes? Sí, vale, de puta madre, hay patentes. ¿Se evalúa si las patentes son buenas? No. ¿Hay freedom to operate? No lo sabemos. Freedom to operate quiere decir libertad de operación. Tú puedes obtener una patente. Tener una patente es relativamente sencillo. Pero a veces, por ejemplo, si hay una invención anterior en la cual tú utilizas parte de la tecnología, tú puedes patentar la nueva uso, pero tienes una dependencia de esa otra patente. ¿Esto puede tener repercusiones económicas? Hombre, porque si no puedes utilizar tu producto porque hay una patente pendiente, tienes que llevar un acuerdo de licencia. Depende de los términos económicos.
Y aquí yo recomiendo aquí ir a un bufete especializado. Nosotros no hacemos due diligence de patentes. O sea, hay que ir a un bufete especializado. Nosotros podemos hacer la búsqueda preliminar, pero para entender si hay freedom to operate, que es importantísimo, hay que ir a un bufete. Final, acuerdos de licencias, que yo estoy acabando. Estos son algunos conceptos que debería reflejar un acuerdo de licencias. ¿Cómo se hacen las due diligences de acuerdos de licencias en España, en Cataluña? ¿Se llama al abogado de turno que te lo mire? Sí. ¿Te dice si el acuerdo es bueno? Sí. ¿Te dice si las condiciones económicas del acuerdo son lesivas para la compañía? Imaginémonos que tienes una dependencia de una patente en Estados Unidos y que te ha clavado un royalty del 25%. Te dirá, oye, es un pequeño elevado, pero te dirá si es bueno, ¿no? Nosotros, las due diligences, el STB las hacíamos, de acuerdos las hacíamos desde BDL, porque tiene que haber una perspectiva de negocio. Luego ya vendrá el abogado para ver si está bien o no. Y los acuerdos de licencias los negociábamos desde BDL. De hecho, al abogado lo intentábamos mantener lo más apartado posible, porque con frecuencia se pierden en legalismos, de hecho, en estos acuerdos tan complicados, ¿vale? Entonces, los acuerdos se tienen que negociar desde una perspectiva de negocio por un equipo de negocio, porque al final lo que estás intentando es plasmar tus futuros rendimientos económicos. Entonces, pues típicos conceptos, productos y backups. Backups es productos alternativos, acceso a la tecnología, pagos económicos, tipos de licencia, exclusivo o desarrollo, ámbito geográfico, costes de desarrollo, órganos de gobierno, derechos de fabricación. En algunos sectores puede ser relevante que el originador tenga el derecho de fabricación, sí, porque hay un margen industrial. De hecho, si vemos, muchos aspectos críticos de un acuerdo de licencia no tienen nada que ver con los meros pagos, pero tienen un impacto directo en el valor del proyecto. Y yo creo que ya estoy prácticamente acabando. Un contrato lesivo puede deteriorar considerablemente el valor de una compañía. Y esto se mira. Bueno, conclusiones finales, ya estoy acabando. En una negociación, ¿alguien está en una negociación de licencias, de inversión y tal? ¿Quién se lleva el gato al agua, hablando en plata? Primero, el que tiene el dinero, por supuesto. Pero, ¿quién más? Hay una posición. Las negociaciones se basan en que yo tengo razón y el otro no tiene razón. El que defiende una posición, yo tengo razón y el otro no la tiene, normalmente sale ganando en las negociaciones. No. Normalmente, quien se lleva, en términos de paréntesis el gato al agua, es el que mejor defiende su posición, dependientemente de que tenga razón o no. Pero si tú defiendes, imagínate, tú eres una startup y viene el inversor financiero, que el inversor financiero al final pues es el que controla, como tiene el dinero, al final impone su voluntad. Imagínate que has hecho unas previsiones de ventas que no están sustentadas con nada, que no hay bibliografía que demuestre que el porcentaje de diagnosticados es tal, que no hay un plan de desarrollo bien realizado, que las previsiones de ventas están mal hechas. El proyecto puede ser interesante. ¿Vale? El precio de este proyecto va a ser más barato que si lo hubieras documentado bien, si lo hubieras explicado bien, si hubieras tenido una bibliografía de soporte bien hecha, porque cuando haces estudios de mercado no se dice 20% de diagnosticados, se busca en las referencias, se busca el artículo no sé qué que demuestra que esto es el 20%. Si haces esto, ¿podrás oponer más resistencia? Sí. ¿Dará una imagen mejor del equipo que ha hecho esto? ¿Darás la imagen de profesionalidad? Sí. ¿Darás la imagen de un equipo competente en realizar este proyecto? Sí. Se utiliza para determinar si los datos son ciertos o no. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo principal del comprador y cuál es el objetivo principal del vendedor? Dando por supuesto que la negociación es que el producto es bueno. ¿El vendedor qué querrá hacer? ¿Perdón?
venderlo a un precio alto. Y el comprador, bajarlo. ¿Cómo se baja el precio de una compañía? Due diligence. De hecho, el otro objetivo de la due diligence no es solo evaluar el proyecto, sino hacer el máximo de esfuerzo para conseguir todos los datos que te permitan bajar la valoración. Por eso es muy importante saberlo, muy importante tenerlo en cuenta para intentar oponer resistencia. Pero nosotros en la IETIS lo que hacíamos, y como éramos un equipo bastante sofisticado, éramos bastante eficaces en bajar las valoraciones. Y esto sí invertíamos, Si no invertíamos, pues ni siquiera íbamos a la negociación. Pero si teníamos un interés cierto en invertir, íbamos a la due diligence para contrastar que los datos son ciertos, pero con el objetivo claro de bajar la valoración. Normalmente la due diligence, ¿cuándo se hace? Se hace cuando se ha negociado el acuerdo. O sea, tú tienes un acuerdo, por ejemplo, de compra, y luego haces la due diligence. Frecuentemente a veces se hace después o a veces antes. Si se hace antes, también se hace, pero ¿cuál es el peligro que si se hace después? Los términos de un acuerdo económico son como los 10 mandamientos que están escritos ahí en piedra y son inamovibles. No. ¿Es frecuente reabrir la negociación después de una due diligence? Sí. Y hay que estar preparado. No hay que llevarse la sorpresa. O sea, si se ha tenido la suerte de conseguir negociar antes de la due diligence, que normalmente, por ejemplo, en adquisiciones se hace en paralelo, a veces lo mejor es hacerlo antes. Pero no se sorprenda, que no se sorprenda a nadie si luego se reabre la negociación. ¿Con qué objetivo va el comprador a reabrir la negociación? ¿Para subir el precio? No, para bajarlo. Y esto va a ser un driver constante. Y hay que oponer resistencia. Y luego, por supuesto, si se hace antes, pues ya al final la negociación, pues, porque ya hay un disclosure total. Finalmente, los inversores financieros utilizan la due diligence para determinar la calidad del equipo humano. Porque al final, en una compañía startup, el valor de la compañía, ¿dónde está? La gente. Y si un buen business plan está bien hecho, ¿qué te dice? Que la gente es buena. Si un proyecto está bien desarrollado, te dice que el equipo es bueno y bien desarrollado. Si la propiedad intelectual es sólida, y vas haciendo catas, propiedad industrial, previsiones de ventas, tecnología, pum, pum, pum. Oye, pues todo pinta bien, porque está bien hecho. Oye, pues el equipo que hay detrás es bueno. Y entonces, pues tienes cierta sensación de tranquilidad cuando sueltas el millón y medio de euros de turno. Y luego la gente también te dice, no, es que los inversores financieros no asumen riesgos. Hombre, bueno, es un punto de vista. Finalmente, nosotros recomendamos que lo hagan expertos sectoriales. Porque en principio es fácil, pero luego cuando tienes que bajar el detalle es complicado. Y prácticamente, pues ya está.